Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 24 de enero, en la segunda semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, conocido también por ser el cofundador de la Orden de las Visitandinas. Es una orden religiosa de clausura eh, que fundó él juntamente con Santa Juana de Chantal. Tenemos aquí el convento en la ciudad de Pasto, ¿no? También muy famoso. Mm, San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas porque se dedicó a decir la verdad sin importar qué. Y también es el patrono de los psicólogos por la forma amorosa eh, que tenía para refutar a los protestantes, ¿no? En esa época. De hecho, la publicación que hizo luego Santa Juana de Chantal sobre las controversias, ¿no? Es un tratado muy importante, ¿no? Creo que de los más sabios sobre las refutaciones que hizo en su tiempo al protestantismo. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura del libro de Samuel. En este caso tenemos el comienzo del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 4, del 11 al 12, el 19 y del 23 al 27. Muy bien, nos dice el segundo libro de Samuel. En aquellos días, David regresó tras derrotar a Amalek y se detuvo 2 días en Sicelag. Al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, cayó a tierra y se postró. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, he huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo, ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió, la tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonathan. Recordemos que Jonathan tenía un amor muy especial por David, ¿no? Y de hecho intercedió para que su padre, el rey Saúl, no lo matara. Y en más de una ocasión. Y continúa. Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, caídos a espada. Y dijo David, la flor de Israel herida en tus alturas. ¿Cómo han caído los héroes, Saúl y Jonathan,
amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que águilas, más valiente que leones, hijas de Israel, lloren por Saúl, que las cubría de púrpura y adornos, que adornaba con alhajas de oro sus vestidos. ¿Cómo han caído los héroes en medio del combate? Jonathan, herido en las alturas. Estoy apenado por ti. Jonathan, hermano mío, me eras gratísimo. Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. ¿Cómo han caído los héroes? Han perecido las armas de combate. Bueno, este es un hermoso poema eh, pronunciado, ¿no?, por David al conocer la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonathan, su mejor amigo, quien le había salvado la vida. Entonces es un pasaje literario, ¿no?, lleno de lirismo y de poesía para honrar precisamente a los caídos del pueblo de Israel en este combate. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 79, cuyo responso: que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Bueno, también es un eh, salmo en el que se pide, ¿no?, la protección, la salvación, la salud, que es sinónimo de salvación, y la bendición. Entonces podríamos considerar como eh, sí, una petición bastante sopesada a Dios, que protege a quien acude a Él. Nos dice el salmista: Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Entonces aquí vemos la modalidad de súplica, ¿no?, que hace el salmista ante Dios. Y continúa: Señor, Dios del universo, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Bueno, eh, también recordemos que muchas de estas súplicas en los salmos, ¿no?, precisamente es pedir el perdón a Dios, porque de hecho el pueblo le fue infiel, ¿no? Se fue tras otros dioses que son dioses falsos, son ídolos, cosa que había prohibido el Señor. Y cayeron en desgracia al rechazar a Dios, irse tras dioses falsos. Cometieron cualquier cantidad de aberraciones, hasta el sacrificio de sus propios hijos. Sin embargo, el salmista es la parte del resto de Israel o de Judá, aquel grupo que le era fiel.
y que pedía por todo el pueblo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Muy bien, nos dice San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Bueno, cuando dice llegó a casa con sus discípulos, muy probablemente se refiere a la casa de Pedro en Cafarnaúm, ¿no? Donde él usualmente se quedaba. Y eh, Nazaret de Cafarnaúm pues no era muy distante. Por eso, continúa el texto, al enterarse su familia, que de hecho vivían en Nazaret, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Bueno, entonces al enterarse desde Nazaret que él estaba en Cafarnaúm, dice el texto, vinieron a llevárselo. Sus familiares, ¿no? Sus conocidos también podría ser aquí, porque se decía que estaba fuera de sí. En realidad, no necesariamente es un término eh, despectivo, ¿no? Estar fuera de sí, sino tenemos que unir el contexto de que era tal la cantidad de gente, dice, que no los dejaban ni comer a Jesús y sus apóstoles, ¿no? Entonces puede entenderse el que estaba fuera de sí era por la cantidad de gente que acudía a él, como una especie de exaltación. Después de 30 años de Jesús, que vivió eh, prácticamente oculto, empezó haciendo tantos milagros, tantos prodigios, que la gente dice, donde llegaba no los dejaban ni comer. Entonces, claro, esto podría ser exceso de trabajo también, de predicación, de curaciones, de expulsión de demonios. Y entonces lo que hacía la gente era ir para cuidarlo, para protegerlo, ¿no? Ante tanta gente. Ahora, se decía que estaba fuera así, muy probablemente es lo que la gente decía. La gente podía haber dicho muchas cosas, ¿no? Pero su madre María y sus familiares estaban preocupados, ¿no? Y venían, dice, a llevárselo. Sería más a cuidarlo, a protegerlo, a darle descanso. Que no olvidemos, tanta gente acudió que no los dejaban ni comer. Puede ser una exageración, ¿no? Pero de hecho aquí está latente eh, la cantidad de trabajo, de predicación que tenía Jesús con la gente. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.